Doctorcitos, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se ve la diapositiva? Buenas tardes, doctor, sí se ve. Gracias, doctorcito. Estas son las palabritas para el glosario. Y bueno, ya empezaremos. Somos 30 personas. De las 290 que tenemos, ya han desertado muchas. Y bueno, aquí tenemos otras palabras más que tienen que conocerlas, tienen que saberlas. Y bueno, tenemos que empezar un poquito lo que ya es los dos últimos temas que tenemos pendientes. Ya saben, el viernes 18 a mediodía es el tercer parcial, el martes 22 a mediodía es el final, todo en el auditorio del Coliseo de la Universidad. Ahora vamos a ver lo que es algo de tórax que tienen que saber. Importante tener una idea de lo que es tórax. Ya que todos lo tienen, todos tienen su tórax, todos tienen que saber qué es lo que pasa en él, qué elementos anatómicos tenemos, qué enfermedades puede tener un pulmón. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Un poquito de anatomía y también algo de lo que se enferma un pulmón. Tienen que saber por qué uno tose, qué clase de ruidos tenemos, qué hacemos en un tórax cuando vemos a un pacientito. Sabemos que el tórax es la porción del tronco que está entre el cuello y la cavidad abdominal. El tórax está limitado por adelante, por el esternón, por las costillas anteriores, arcos anteriores, por la parte lateral estamos limitados por las costillas en sus arcos laterales y también tenemos la columna vertebral en la parte posterior y sus arcos posteriores de las costillas. Y abajo, en la parte donde se divide el tórax y el abdomen, está el músculo diafragma. Músculo diafragma muy, pero muy importante en la respiración. Si el diafragma se paraliza, nuestra respiración se paraliza. Y terminamos en un pulmón de metal, que no sé si han debido escuchar en los años 60, 70, existían esos pulmones que aún no lo mantenían vivo porque hubo algún problema con lo que son los nervios frénicos que inervan el diafragma. Esta caja, que se vuelve una caja torácica protegida por las costillas, protegida por el esternón, protegida por la columna vertebral por la parte posterior, contiene todo lo que son los pulmones, encargados del recambio del dióxido de carbono con el oxígeno. Tenemos la tráquea, por donde baja todo ese aire inspirado por la nariz y por la boca, entra la laringe y se mete a la tráquea a través de lo que son los bronquios. Bronquio derecho, bronquio izquierdo, y así sucesivamente se van dividiendo hasta terminar en bronquiolos y alveolos, donde termina el sistema, la parte terminal del árbol bronquial. Tenemos también metido el corazón. El corazón también está muy protegido en esta área, protegido por la parte external. Tenemos el mediastino que está en la parte central de lo que es el tórax anterior y que se llama la parte mediastínica. ¿Qué glándula tenemos en el mediastino, doctores? Lo van a averiguar para el examen. Tenemos lo que es el mediastino, con su glándula que generalmente desaparece ya cuando uno nace. Tenemos la aorta, muy importante, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente o aorta torácica. Y una vez que atraviesa el diafragma, cambia de nombre, ya no es aorta torácica o aorta descendente, se vuelve aorta abdominal. También tenemos la vena cava inferior, que es muy importante en traer toda la sangre de lo que son la pelvis, abdomen y miembros inferiores. Tenemos el esófago, que es importante para la deglución, y tenemos todo el sistema ganglionar de lo que es el simpático pegado
a nivel de lo que es la columna vertebral, y es aquí donde se asientan todos los cánceres de origen linfático. Entonces los Burkitt, los no Burkitt, los Hodgkin, no Hodgkin están metidos en esta parte de la columna vertebral, que es donde está toda la cadena linfática que tenemos en el organismo. Es una estructura formada por huesos, crea un compartimiento cerrado, es un compartimiento herméticamente cerrado que produce un vacío. Ese vacío es tener una presión como presión negativa, por lo que es muy fácil que el aire que está en nuestro alrededor, que es un compartimiento positivo, entre un compartimiento negativo, y también muy fácil que también salga al compartimiento positivo. Por lo tanto, es muy fácil nuestra respiración. Nuestra inhalación y exhalación no requiere casi nada de energía. Es una cosa casi automática. Todo por los cambios negativos que existen dentro de la presión torácica en relación a lo que es la presión positiva de la atmósfera alrededor nuestro. Por eso muy peligroso. Muy peligroso cuando se pincha un pulmón, cuando se pincha este cambio de presión, donde ya la presión es positiva dentro del tórax, ya no va a poder entrar aire. Una presión positiva contra otra presión positiva, el aire no entra porque están todos en el mismo nivel. Pero cuando hay presión negativa, muy fácil que el aire entre y salga. Por eso es el problema cuando se nos pincha un pulmón. Mucho hablamos de una pinchadura de un pulmón. Se rompe ese compartimiento cerrado hermético y el paciente ya empieza a tener serios problemas respiratorios. Ya la inhalación y la exhalación ya se vuelve un procedimiento muy laborioso. El movimiento de las articulaciones del tórax permite que nuestra parrilla costal se expanda, se ensanche y se contraiga. Todo al ritmo de la respiración. Inhalo y exhalo. Esa parrilla costal está en constante movimiento. Y estas costillas se mueven gracias a los músculos que tenemos insertados en nuestra caja torácica. Se crea este movimiento con lo que tenemos la facilidad de respirar. A medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, estas articulaciones condrocostales, que son la articulación entre una costilla y el esternón, ese cartílago que lo está uniendo se va endureciendo, se va volviendo ese cartílago, se va volviendo óseo, se va osificando. Por lo tanto, en la gente ya mayor de edad, adulto mayor, ya tienen dificultades para respirar, porque esa parrilla costal ya no tiene el movimiento que tenía cuando ese pacientito tenía 20, 30, 50, 60 años. Entonces, esas articulaciones y esos músculos y la presión positiva y negativa hacen que la inspiración, expiración sea fácil. Aquí tenemos una radiografía de tórax, que ya habíamos visto una radiografía de tórax para ver el corazón. Ahora vamos a ver lo que es una radiografía de tórax de un tórax normal. Ahí tenemos flechitas donde podemos ver lo que es la clavícula, ¿no es cierto? Ahí vemos ese huesito que tiene una dirección horizontal del esternón al hombro, se llama la clavícula. Y gracias a la clavícula tenemos nuestro hombro en esta posición. Si tuviéramos fractura de clavícula, el hombro tendería a irse al centro del organismo. El hombro caería adentro, pero gracias a esa clavícula la mantiene como un poste en esa suposición. Al medio vemos una imagen radio opaca, que es por donde está entrando el aire.
Esa es la tráquea. Tenemos los arcos costales. Estos arcos costales que los vemos como horizontales, paralelos a la clavícula, son los arcos costales posteriores. Los arcos costales posteriores tienen esa posición horizontal, igual que la clavícula. Vemos la aorta. Generalmente vemos y ubicamos el botón aórtico. Y también tenemos lo que son los arcos costales anteriores. Los arcos costales anteriores tienen una dirección descendente, de arriba hacia abajo. La diferencia entre un arco costal anterior y un arco costal posterior es la dirección. El posterior es horizontal, el anterior es como diagonal, de arriba a abajo. Ahí se puede ver la diferencia entre lo que son las costillas. Tenemos lo que es el corazón y podemos ver lo que es el ventrículo derecho del corazón y podemos ver lo que es el ventrículo izquierdo del corazón. Y aquí vemos que es un corazón normal, no hay una cardiomegalia, es del tamaño de un puñete, como habíamos dicho anteriormente. Y también tenemos esta cúpula que se llama la cúpula diafragmática, que tiene una cúpula derecha y una cúpula izquierda. Es la cúpula que divide el abdomen del tórax. Y aquí podemos ver muy bien este aire que está aquí en este ángulo izquierdo, por debajo del ventrículo izquierdo, aire. Y ese aire está por debajo de la cúpula diafragmática. Por lo tanto, ¿qué órgano anatómico está en esta región? Me lo van a averiguar quién es este órgano que produce ese aire. Entonces, con esto estamos viendo una radiografía de tórax postero-anterior para valorar qué tiene ese pulmón, qué enfermedad tiene ese pulmón. Otra radiografía de un tórax normal, donde vemos los arcos posteriores de las costillas, los arcos anteriores de las costillas, las clavículas, la tráquea en la parte central, la cúpula diafragmática, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y justo por debajo del ventrículo izquierdo tenemos una cámara, que me lo van a averiguar a qué órgano anatómico pertenece. Dentro del tórax tenemos un sistema respiratorio, que es lo que consiste en por dónde va a entrar el aire a nuestros pulmones para ese intercambio gaseoso. Tenemos como primer lugar la faringe, tenemos la laringe, tenemos lo que son los bronquios, el bronquio principal, y del bronquio principal se van dividiendo. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. De los bronquios derechos y bronquios izquierdos se van dividiendo más en bronquios, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquiolos, alveolos. Y la unidad funcional del pulmón es el alveolo, que es donde se realiza el intercambio gaseoso para que el paciente siga estando vivo. Esta es la parte pulmonar, la parte respiratoria. Pero dentro del tórax también tenemos otras estructuras que ya no pertenecen al pulmón. Una de ellas es el corazón. Otra de ellas es el mediastino. Tenemos las regiones abdominales y tenemos las lesiones o las regiones diafragmáticas, que están dentro del tórax, pero que no pertenecen al sistema respiratorio. Tenemos dos pulmones, un pulmón derecho que tiene 3 lóbulos y un pulmón izquierdo que tiene 2 lóbulos, divididos por una cisura. Entonces, están divididos también los pulmones. Las costillas son huesos largos, elásticos, junto que con la columna vertebral y el esternón forman una jaula ósea que se llama tórax.
Tenemos 12 pares de costillas a cada lado. 12 lado derecho, 12 lado izquierdo, con un arco anterior, un arco lateral y un arco posterior. Entonces una costilla tiene 3 arcos, tiene 3 lugares donde puede romperse. Tenemos 7 costillas verdaderas, que son las primeras 7. ¿Por qué se llaman costillas verdaderas? Porque se insertan directamente al esternón. Están unidas entre el esternón y la columna vertebral. Son las 7 costillas verdaderas que nacen en la columna vertebral y terminan a nivel del esternón. Cada una de esas tiene su inserción en la escotadura de lo que es el esternón donde se inserta. Las primeras 7 son las costillas verdaderas. Después tenemos lo que son la octava, la novena y la décima, las llamamos las costillas falsas. Son costillas falsas porque no se insertan directamente al esternón. Se insertan a través de una unión costocondral, donde la octava, la novena y la décima terminan en esa unión costoesternal y terminan en el esternón. No se unen directamente al esternón, se unen en una unión, como vemos aquí, que la octava, la novena y la décima terminan en un cartílago condral que se une a la séptima y a través de la séptima se unen al esternón, pero no están entrando directamente al esternón, se están uniendo a la séptima para unirse al esternón. Octava, novena y décima se llaman las costillas falsas. Y después tenemos las costillas 11 y 12, que son las costillas flotantes. Estas costillas flotantes no se insertan con nadie, están flotando y terminan en lo que es la musculatura de la pared abdominal. Es ahí donde terminan estas costillas, la onceava y la 12, llamadas las costillas flotantes. Y estas costillas flotantes, cuando se rompen, pueden lesionar lo que es la parte muscular, la parte intestinal y más que todo la parte hepática. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos una contusión a nivel de lo que son las costillas flotantes, porque fácilmente pueden dañar lo que es el hígado, pinchar el hígado, porque como no tiene inserción, su punta puede ir a cualquier lado. Por lo tanto, tenemos las costillas verdaderas, las costillas flotantes y tenemos las costillas falsas. El esternón, ya hemos visto, es un hueso largo que mide entre 15 y 20 centímetros en la parte anterior del tórax. Tiene 3 segmentos. La parte anterior puede llamarse manubrio o mango. Tenemos una parte medio que se llama el cuerpo y tenemos un segmento inferior que se puede llamar la punta, apófisis o apéndice sifoide. Tiene 3 nombres lo que es la parte terminal. Mide entre 15 y 20 centímetros. Cada uno está dividido en ciertas estructuras anatómicas. Tenemos en el manubrio, tenemos una escotadura yugular y tenemos 2 escotaduras claviculares, una a la derecha a la izquierda, porque hemos visto que la clavícula se inserta a nivel de lo que es el hombro y termina a nivel de lo que es el esternón, a nivel de lo que es el manubrio en la escotadura clavicular. Y tenemos 2 escotaduras que pertenecen a lo que es la primera costilla. La primera costilla se inserta también en el manubrio y también la clavícula. La unión entre el cuerpo y el manubrio o el mango forma un ángulo.
En algunas personas más prominente, en algunas otras menos prominente. Y eso se llama el ángulo de Luis, que corresponde siempre a lo que es el segundo espacio intercostal. Porque justamente ahí está la escotadura de la segunda costilla para que se inserte la segunda costilla. Y tenemos el apéndice sifoides o tenemos la apófisis, que es cartilaginoso en las primeras etapas de la vida y se va convirtiendo en hueso con el crecimiento de las personas. Es la parte terminal de lo que es el esternón y es donde también se escucha la válvula tricuspidia. Tenemos ligamentos, ¿no es cierto? Tenemos articulaciones, porque este movimiento de las costillas en la inspiración, expiración, tiene que tener una articulación, porque si fueron fijas, ese tórax no se mueve. No habría posibilidad de expandir o de contraerse. Entonces tenemos articulaciones. En la parte anterior tenemos las articulaciones condroesternales. Condroesternales que corresponde a las primeras 7 costillas, las costillas verdaderas, porque es así como se unen estas costillas al esternón a nivel del cartílago condroesternales. La octava, la novena y la décima, que son las costillas falsas, forman entre ellas un solo cartílago, que se llaman las articulaciones intercondrales. Ya es entre ellas que hacen un cartílago y se unen con el cartílago de la costilla superior, que sería la séptima. Entonces terminan uniéndose con la séptima para la octava, la novena y la décima, unirse con la séptima a la escotadura número 7 del esternón. Gracias a esto tenemos los movimientos de deslizamiento, de rotación, de elevación, de expansión de las costillas. Y como les dije anteriormente, en un adulto mayor, estas articulaciones condroesternales intercondrales se van solidificando, se van osificando. Por lo tanto, el movimiento del tórax se vuelve un poquito más restrictivo. Por lo tanto, una persona de 80, 90 años no me lo van a ver bien subiendo al Cristo, porque esa expansión torácica va a ser un poquito más limitada. Los músculos, tenemos músculos, doctorcitos, que supongo, espero y me alegraría que hayan visto en anatomía. ¿No es cierto? Porque no puede ser que pasen sin saber que el tórax había tenido músculos. ¡Qué barbaridad el tórax con músculos! ¿Dónde? ¿No es cierto? Entonces tenemos los serratos, que son músculos que están en la parte lateral del tórax. Son músculos inspiradores, son planos y van desde la columna vertebral hasta las costillas. Esos son los serratos. Tenemos un serrato anterior, un serrato póstero superior y un serrato póstero inferior. Cada uno tiene su función. El serrato póstero superior, como está arriba, servirá para inspiración. Y el serrato póstero inferior, como está hacia abajo y va a descender las costillas, será para la expiración. Son músculos que no funcionan normalmente. Funcionan cuando el pacientito está con problemas de disnea. Es cuando son los músculos accesorios que van a entrar en movimiento para ayudar en la inspiración y en la expiración cuando tengo mucha dificultad para respirar. Tenemos músculos intercostales. Tenemos
músculos subcostales. Y tenemos músculos transversos o triangular del esternón. Cada uno tiene su función. No quiero que sepan sus funciones, de dónde viene, a dónde van, pero quiero que sepan que el tórax había tenido músculos serratos, intercostales, intercostales externos, intercostales internos. Tenemos elevadores de las costillas. Entre cada costilla que ustedes tienen, existen músculos. Existen 3 tipos de músculos. Tenemos un músculo externo que está por fuera de las costillas. Tenemos un músculo interno en medio de las costillas. Y tenemos un músculo en contacto con la pleura interna del músculo. Todos son músculos intercostales. Entre cada clavícula tenemos 3 músculos intercostales que ayudan a la elevación y a la depresión de las costillas para el movimiento inspiratorio, expiratorio. Y aquí se ve muy clarito la vena, la arteria y el nervio. La vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Este nervio intercostal es el que a veces se inflama por algún movimiento brusco, por algún golpe, por algún enfriamiento. Se inflama este nervio y causa dolor costal, causa dolor torácico. El paciente cada vez que inspira profundo, como estos musculitos externo, interno y del medio se mueven, ese nervio inflamado duele. Y estos son las famosas condritis intercostales. Se inflama este nervio y el pacientito tiene dificultad. Inspira profundamente y siente como si le clavaran con un puñal. Mientras respira superficial, muy suavito, no duele. Pero cuando respira profundo, es como un puñal. Y si se dan cuenta, este paquete vasculonervioso torácico intercostal, toditas las costillas tienen. Toditas las costillas, las 12ª costillas tienen este paquete vasculonervioso. Corre por el borde inferior de la costilla. Es decir, que cuando uno va a hacer un procedimiento de meter un tubo en el tórax a través de las costillas, nunca tendremos que ir por el borde inferior. Porque si entramos por el borde inferior, vamos a romper uno de estos paquetes vasculonerviosos y en vez de hacerle un favor al paciente, le vamos a producir una hemorragia arteriovenosa, que tendremos que entrar a operar, a ligar estos paquetes. Por lo tanto, nunca se entra con el tubo por el borde inferior de la costilla. Siempre tenemos que entrar por el borde superior de la costilla. Aquí tenemos algo que ustedes deberían saber de memoria. Todos los musculitos, todas las costillas, todo lo que son las arterias, todo lo que son las venas, todo lo que son los músculos. Entonces tenemos harta cantidad de músculos que nos ayudan para respirar. Pectoral mayor, serratos, transversos, elevadores. Todo lo que tenemos a nivel de lo que es el tórax. Siempre tenemos que tener puntos de referencia cuando estamos frente a un tórax. Y sabemos que los pezones terminan siempre en el 4º o 5º espacio intercostal, línea media clavicular. Los pezones siempre terminan en el 5º espacio intercostal, línea media clavicular. Por más que la persona tenga unas glándulas mamarias grandes, cuando se recuesta, el pezón automáticamente cae en el 5º espacio intercostal. Ya hemos hablado de la unión entre el manubrio y el cuerpo, que se llama el ángulo de Luis. Siempre termina a través de lo que es la segunda
el segundo espacio intercostal. Y también si nosotros perforaríamos en ese ángulo y metemos nuestro dedo o un fierrito hacia adentro, profundo en dirección a la columna vertebral, nos encontraríamos con la división de la tráquea. Y nos encontraríamos con la división de la tráquea que se llama la carina. Y si seguimos con nuestro fierrito, seguimos perforando y atravesamos todo lo que es el esófago, atravesamos todo lo que es la columna, el paquete vasculonervioso de la columna vertebral que consiste de la aorta, terminamos en la cuarta vértebra torácica. Entonces, el ángulo de Luis, ahí atrás está la división de la tráquea y más atrás está la cuarta columna, la cuarta cuerpo vertebral de la columna torácica. El hueco supraesternal o el hueco yugular, que está a nivel de lo que es el manubrio, si perforo con mi dedito y me meto hasta adentro, voy a terminar a nivel de lo que es la segunda columna torácica. El ángulo inferior de la escápula corresponde a la séptima costilla, eso es en la parte posterior. Y la vértebra más prominente que tenemos en el cuello, donde termina la columna cervical y empieza la columna torácica, tenemos la séptima cuerpo vertebral, que es la séptima que corresponde a la apófisis espinosa de ese cuerpo. Es ahí donde se divide la parte torácica y la parte cervical. Los pulmones realizan el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, eso ya está, pero ya oleado y sacramentado. El pulmón tiene dos pleuras. Tiene una pleura parietal que está pegada a la pared torácica, pegada a toda esa parte muscular, a toda esa parte costal. Es un tejido conjuntivo elástico pegado como pleura parietal y tenemos una pleura visceral. La pleura visceral está pegada al pulmón. Por lo tanto, entre estas dos pleuras existe un espacio, el espacio interpleural, que existe y tiene líquido, más o menos unos 15 cc de líquido pleural. Con este líquido se está lubricando. Estamos lubricando las pleuras para que el pulmón pueda expandirse y contraerse sin ningún sistema de frote, de interrupción, de raspar. Entonces tenemos una pleura interna visceral y una pleura externa parietal. En medio existe un líquido por donde el pulmón puede moverse fácilmente, puede flotar en este líquido. Los pulmones es rosado en los niños, pero en los adultos ya tenemos un pulmón denominado antracosis. La antracosis viene con la edad, viene con el ambiente, donde he vivido, porque si he vivido en el campo, donde es aire puro, donde no existe humo, donde no existe dióxido de carbono, donde no existen exhalaciones de los autos, mis pulmones rara vez van a llegar a una antracosis. Pero ya viviendo en la ciudad, voy a tener que mi pulmón va cambiando de color, ya empieza a adquirir manchas oscuras en el transcurso de la vida de una persona. Y peor, si ese paciente es fumador. Diferencia entre un pulmón no contaminado contra un pulmón contaminado. Y lamentablemente en Cochabamba y en todo el país estamos viviendo en un ambiente súper contaminado, súper lleno de humo, lleno de partículas que no se pueden ir porque el Valle Cochabambino retiene todo ese ambiente y es donde estamos contaminando nuestros pulmones. Pulmón derecho está dividido por dos cisuras, por lo tanto va a tener 3 lóbulos. El pulmón izquierdo está dividido por una cisura y por lo tanto tendrá un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El alveolo es la unidad funcional de lo que es el sistema respiratorio. Es
terminan todos los bronquiolos y es donde se realiza el intercambio gaseoso entre lo que es el oxígeno y lo que es el dióxido de carbono. Lamentablemente estos alvéolos se van rompiendo, se van deshaciendo, especialmente si estoy sometido a ambientes tóxicos como los que tenemos y especialmente en los pacientes fumadores. Estos alvéolos se van rompiendo y ya no va a existir intercambio gaseoso. Por lo tanto, el pacientito ya va a empezar a tener serios problemas, como es el paciente enfisematoso, que tiene que compensar para respirar más, metiendo más aire para ver que cuántos alveolitos más pueden hacer el intercambio, pero al hacer ese movimiento hace crecer su caja torácica a una caja torácica grande. Hay dos tipos de células alveolares. Las alveolares tipo 1 comprenden más o menos la gran mayoría de los pulmones y son las encargadas del intercambio gaseoso. Las del tipo 2, las células alveolares del tipo 2, secretan el surfactante, evitan la acumulación de líquido dentro de los alveolos. Es la que se encargada de mantener una tensión superficial estable. Me reduce la tensión superficial entre las pleuras, por lo tanto la respiración se hace fácil. Y eso es lo que pasa con los nacidos prematuramente, donde no han podido desarrollar las células alveolares tipo 2, las que producen el surfactante. Por lo tanto, cuando el niñito recién nacido prematuro no tiene surfactante en sus pulmones, va a haber una dificultad intensa en la respiración. No va a haber esa tensión superficial que mantenga la respiración igual. Va a haber serios problemas con harta mortalidad de esos pacientitos. Y quiero que me lo averigüen con qué se hace madurar estas células del surfactante. Me lo van a averiguar con qué se hace cuando el pacientito, la mamá, está teniendo ya un trabajo de parto y es un niño prematuro que sabemos que si no hacemos algo, ese paciente se va a morir después de nacido porque no tiene surfactante. Esa es una estructura pulmonar, ¿no es cierto? Que es un poquito de anatomía un poquito más avanzada. Generalmente ya esta anatomía se tiene que saber de memoria cuando soy un neumólogo o cuando soy un cirujano torácico. Pero vemos que tenemos la tráquea que se divide a nivel de lo que es la carina en bronquio derecho, bronquio izquierdo y así sucesivamente se va dividiendo más hasta terminar en bronquiolos y alveolos. Tenemos líneas de referencia, que las hemos visto en clase en práctica, ¿no es cierto? Tenemos la número 1, que es la línea axilar anterior. Tenemos la línea número 2, que es la línea medioclavicular derecha-izquierda. Tenemos una línea número 3, que es la medioesternal. Y tendría que haber una línea 4, que es una línea que pasa al borde del esternón, que serían las paraesternales, ¿no es cierto? Derecha-izquierda. Más que todo para ubicación de las válvulas cardíacas. Tenemos una zona posterior del tórax que tenemos que siempre revisarla. Todo paciente accidentado tiene espalda. Hay que revisar siempre la espalda. Tenemos las regiones cervicales a nivel de lo que es el cuello, las regiones supraespinosas porque están por encima del hueso espinoso de la escápula. Tenemos una zona superior, una zona inferior. En la parte lateral tenemos también costillas, tenemos músculos, tenemos un hueco axilar, una zona subaxilar con una línea axilar anterior, una línea axilar media y una línea axilar posterior. Y tenemos la parte anterior, ¿no es cierto? Con la fosa supraclavicular,
fosa infraclavicular, región intercostal, región mamaria, que también tenemos que explorar cuando hacemos una revisión de tórax. Tenemos los tipos respiratorios que ya hemos visto, ¿no es cierto? Que es el diafragmático abdominal, que se da en los niños y en el varón adulto. El adulto varón siempre respira con el tórax y la barriga, ¿no es cierto? Por eso cuando hay inspiración, su barriguita crece. Tenemos el sistema respiratorio costodiafragmático, que se da en los adolescentes, ¿no es cierto? Y generalmente es de amplitud del tórax y del abdomen. Y tenemos el costal torácico, que generalmente solamente se mueve el tórax y generalmente es entre las mujeres. La mujer no infla su barriguita cuando respira como hace el hombre. Cuando respiramos el aire que tenemos, vamos a inspirar 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y del resto de gases el 1%, pero ahora estos restos de gases ya han tenido que subir por la humadera. Y cuando expiramos y sacamos ese aire que hemos metido en nuestro pulmón, sale nitrógeno, sale de nuevo oxígeno, sale un poquito de vapor de agua, ¿no es cierto? Si se han dado cuenta, hacemos así y mojamos nuestro vidrio, ¿no es cierto? Y por supuesto sale el dióxido de carbono, que es a lo que entró el oxígeno, hacer intercambio para que ese dióxido de carbono salga. Tenemos la inspiración y la expiración. Inspiración, contracción del diafragma y músculos intercostales, ¿no es cierto? Expiración normal es pasiva, ¿no es cierto? Hay una relajación del diafragma y al haber la relajación del diafragma, todo lo que estaba en el tórax se eleva y todo sale. Así que no hay problema, a no ser que sea una inspiración forzada y una expiración forzada donde ya entran a actuar muchos músculos que tenemos en el tórax. El diafragma, músculo ancho, motor de la respiración, situado entre las dos cavidades, torácica y abdominal. En la inspiración produce un vacío, ¿no es cierto? Y el aire penetra fácilmente en el pulmón. En la expiración, el diafragma sube, se relaja y se va para arriba. Y al irse para arriba, está empujando que todos los pulmones saquen lo que tienen ahí adentro para nuevamente volver a hacer la inspiración, expiración, inspiración, expiración. Ese músculo nunca para, igual que el corazón. ¿Quién inerva el diafragma? Es inervado por dos nervios, un nervio derecho, un nervio izquierdo, que se llaman lo que es los nervios frénicos. Ese diafragma es una cúpula, pero tiene huequitos, tiene orificios por donde van a pasar la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene que subir toda la sangre de la pelvis, intestino y miembros inferiores. Tiene que subir a la aurícula derecha. Entonces la vena cava inferior tiene su orificio para subir penetrando el diafragma. Tenemos el esófago, que también tiene que penetrar el diafragma para llegar a lo que es el estómago. Y este esófago siempre está acompañado por el nervio vago o el décimo par craneal. Llega el nervio vago y se divide en nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. Y tenemos un tercer orificio, que es por donde va a pasar la aorta. La aorta tiene que penetrar y cambiar de nombre de aorta torácica a aorta abdominal. Penetra lo que es el diafragma, entra en la cavidad abdominal y cambió de nombre. Y ahí también tenemos pegado a la aorta lo que es el conducto torácico, por donde está todo el sistema linfático del organismo. Por lo tanto, a través del conducto torácico está todo el sistema linfático del organismo.
Como ven, tenemos 3 orificios. Del diafragma. Ya hemos dicho, la inervación está dada por el frénico derecho y por el frénico izquierdo que bajan del cuello. Por lo tanto, cuando hacemos cirugías a nivel del cuello, biopsias, cirugías, tenemos que estar atentos al nervio frénico, porque no lo podemos cortar al nervio frénico. Un individuo sano en reposo utiliza el diafragma como principal músculo inspiratorio. A medida que aumentan los requerimientos de ventilaciones por situaciones críticas, por mucha demanda de oxígeno, se empiezan a usar los músculos accesorios, tanto inspiratorios como son los intercostales, el trapecio, el esternocleidomastoideo, los pectorales y también los expiratorios, deltoides e intercostales. Eso es cuando ya está empezando a aumentar mi demanda de oxígeno. Cuando su intensidad es marcada, representa ya un esfuerzo excesivo, ya no es un movimiento pasivo. Este movimiento de forzar, de empezar a usar los músculos accesorios, ya demanda un esfuerzo. Ya demanda un esfuerzo físico, un esfuerzo muscular. Y que esto, como no estamos acostumbrados a manejar esa clase de músculos, van a entrar esos músculos en fatiga. Va a haber agotamiento. Y cuando ese músculo se cansó, ese músculo se fatigó, se agotó, se va a parar. Y cuando se para, el paciente se muere. Por lo tanto, ese pacientito que está en demanda de mucho oxígeno, en primer lugar hay que saber por qué tiene esa demanda de oxígeno. ¿Qué le está pasando? ¿Qué problema tiene? Hay que tratar de corregir ese problema, pero también hay que controlarlo, que el pacientito no haga un paro respiratorio por agotamiento o por fatiga. Entonces, ahí tenemos que investigar y solucionar el problema de la disnea en reposo que está teniendo ese paciente. Porque si yo subo al Cristo, es una disnea de grandes esfuerzos. Tengo todo el derecho. Disnea de grandes esfuerzos, tengo todo el derecho porque he hecho un esfuerzo. Pero no puedo tener disnea de reposo. No puedo estar en mi cama y con dificultad respiratoria. Ahí hay un problema grande que tengo que solucionar. La frecuencia respiratoria es entre 12 y 20 por minuto. Cuando tengo más de 20 tengo taquipnea. Cuando tengo menos de 12 se llama bradipnea. Y cuando dejo de respirar se llama apnea. Disnea, respiración dificultosa. ¿Por qué estoy? Tengo disnea de reposo, de medianos y de grandes esfuerzos. La hipoxia es cuando la saturación de oxígeno en mi sangre está baja. Estoy oxigenando mal. Ese intercambio gaseoso que está pasando en mis pulmones está mal. Algo está pasando en ese intercambio gaseoso en mi pulmón. Tengo que ir a investigar qué está pasando. ¿Por qué el aire que estoy metiendo no se está intercambiando con el dióxido de carbono? Estoy con hipoxia. El oxímetro de pulso me da esa información. Polipnea, empiezo a respirar demasiado rápido porque me está faltando el aire. Ortopnea es cuando me recuesto, tengo dificultad para respirar. Me acuesto y se me para la respiración. Por lo tanto, tengo que dormir, tengo que estar sentado. Eso es un problema cardíaco. Ese pacientito que no puede estar
del costado porque se ahoga, se llama ortopnea, tiene problema cardíaco. Y la platipnea es lo opuesto. Es un pacientito que no puede respirar cuando está parado. Ahí hay que empezar a buscar problemas pulmonares. Ya hemos visto esto, la respiración de Cushman, ¿no es cierto? La amplitud y la frecuencia ventilatoria se encuentran aumentados, es un ritmo regular y sostenido, pero se va a cansar este paciente. Empiecen a respirar de esta manera y van a empezar a tener mareos, van a entrar en una cetoacidosis, van a empezar a tener falta de concentración, van a tener tendencia a desmayarse. Típico de la diabetes y típico de la insuficiencia renal. Ya hemos visto el de Jane Stock, ¿no es cierto? Que es una crisis. Uno empieza a respirar chiquitito, poquitito, poquitito, pero se va acelerando, acelerando, y llega un momento en que acelera lo máximo que puede y empieza a bajar nuevamente hasta hacer un periodo de apnea. Y de nuevo vuelve a empezar poquito, poquito, poquito más, se acelera y empieza a desacelerarse y termina nuevamente en una crisis de apnea. Insuficiencia cardíaca, problemas de barbitúricos, intoxicación por opio, hemorragia cerebro-meningia, meningitis. Y lo peor de todo es que a veces estos pacientitos en esa crisis de apnea ya no recuperan la respiración. La respiración de Biot, ¿no es cierto? Totalmente atáxica, totalmente anormal, no tiene un patrón, respira rápido, deja de respirar, respira poquito, no respira, respira un momento rápido, otro momento lento, totalmente atáxica, respiración de Biot. Este gasping o respiración agónica es lo que se da generalmente momentos antes, minutos, segundos antes de que el pacientito haga un paro cardíaco irreversible, donde ya están próximos a morir. Es la agonía de un pacientito. Un cuadro clínico desesperante, un cuadro clínico que no les deseo que lo vean, porque es muy, muy feo y ver que no se puede hacer nada. Distintos tipos de respiración que ya los hemos visto. En el examen físico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una inspección del tórax, ¿no es cierto? Tórax, ver por delante, lateral, posterior, ver que tiene deformidades, heridas, cicatrices. Tenemos que palpar. Palpamos en busca del dolor, palpamos en busca de las masas musculares, palpamos costillas. Tenemos que hacer percusión para ver cómo está ese tórax, si está inflado, si no está inflado, si está pinchado o está lleno de líquido. Y tendré que hacer la auscultación con mi estetoscopio, escuchar lo que es el pulmón. El pacientito tiene que estar desnudo hasta la cintura, tiene que haber una buena iluminación, no tiene que hacer frío en esa habitación. Por supuesto, tengo que saber anatomía, porque si no sé anatomía, olvídense, estoy perdido. Y el paciente tiene que estar cómodo, ¿no es cierto? Y siempre, 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 doctorcitos, nunca se olviden, tiene que haber alguien más con ustedes el momento de la inspección, porque aquí son los problemas médico-legales extorsivos que aparecen, especialmente si está una mujer como paciente y el médico es hombre. La mujer muy fácilmente puede decir, me tocó, me metió mano, se quiso abusar, quiso sobrepasarse. ¿A quién creen que cree el juez? Siempre va a creer a la mujer. Por lo tanto, nunca estén solos para revisar a un paciente. Inspección, ¿no es cierto? El desarrollo muscular, las costillas, la simetría, la frecuencia respiratoria, las retracciones que puede tener, ¿no es cierto? Formas de tórax, tenemos tórax en tonel, excavado, quilla, cifoescoliosis, los movimientos respiratorios. Si está usando este pacientito ya músculos accesorios para respirar, ver cómo está la piel, evaluar las glándulas supernumerarias, las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Porque hay glándulas supernumerarias
mamarias, que tienen una línea que descienden desde el pezón hasta lo que es el diafragma. Y pueden haber pequeñas glandulitas más abajo, pezoncitos, deformidades, heridas, cicatrices. La inspección estática, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese biotipo? ¿Qué tipo de biotipo tiene? Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, ¿no es cierto? Tengo que ver cómo respira. ¿Cómo es esa su respiración? La respiración no debe sonar, no tiene que tener ruido. Lo que inspiro y lo expiro no suena, a no ser que use el estetoscopio en el pulmón. La inspiración, expiración es silenciosa. Identificar horas dolorosas cuando uno palpa, ¿no es cierto? Tocar puntos dolorosos, tocar costillas, tocar columna vertebral. Pues determinar las vibraciones vocales cuando uno dice 33. El dolor, que por eso nosotros palpamos, ¿no es cierto? Cuando ya encontramos una fractura de costilla, generalmente cuando seguimos el borde de la costilla vamos a llegar a un lugar donde va a haber ya una grada, un escalón, ¿no es cierto? Va a haber un crujido. Al respirar el pacientito puede haber movimiento de esa costilla y va a sonar. Si yo le aprieto, esa costilla va a volver a su mismo lugar como hace una tecla de piano y se llama la signa de la tecla de piano cuando estoy frente a una fractura costal. Tendré que palpar si no hay aire subcutáneo. Aire subcutáneo significa que ya ha escapado aire de ese pulmón y hay presencia de gas en esa región donde está la costilla. Por lo tanto, ya estoy presente a una pinchadura de un pulmón porque esas astillas de la costilla pincharon lo que es el pulmón. Enfisema subcutáneo es igual a fractura costal. La percusión, ¿no es cierto?, determinar si el tejido subyacente está lleno de aire, líquido o sólido. Voy a encontrar tres tipos de percusión. El mate o submate. Cuando percuto mate o submate, estoy frente a un líquido o a un sólido. Cuando hay sonoridad, como que fuera un tambor, estoy frente a puro aire. Y si estoy frente a timpanismo, como si fuera un bombo, estoy frente a una burbuja de aire. Los ruidos que voy a escuchar. Tenemos una sonoridad, que es un ruido grave y retumbante, como cuando golpeo un tambor. Y es así como debe sonar el tórax. El tórax no puede sonar sólido. El tórax tiene que sonar como si fuera un tambor, algo lleno de aire. Cuando ya es mate, cuando ya existe la matidez, significa que ya es un órgano sólido, como si fuera un músculo, ¿no es cierto? Es un golpe seco y que no se lo escucha muy bien. Eso ya es mate. Y timpánico es cuando ya es un tambor lleno de aire, como cuando percutimos a nivel de lo que es el epigastrio, donde está nuestro estómago, que el estómago siempre está con aire, y lo percutimos y vamos a percutir timpánico. Imagínense que en el epigastrio, donde debería sonar timpánico, donde debería sonar lleno de aire, en vez de sonar como timpánico, sonaría como mate. Significa que mi estómago ya no tiene aire. Mi estómago ya tiene algo sólido, ya tiene algo duro ahí adentro. Ya no hay aire. Ahí tengo que pensar que algo está creciendo en mi estómago, que está ocupando y desplazando el aire. Por lo tanto, estoy ya con un problema porque donde debería haber timpánico, no hay timpánico. Eso me tiene que preocupar. El carácter patológico está determinado porque el ruido no corresponde al sitio explorado. Eso es lo que les he querido decir. En el estómago debería haber timpánico, pero si en el estómago no hay timpánico y hay mate, estoy con problemas. ¿Es normal la matidez en el muslo o en
un músculo, pero es patológico encontrarla en un espacio como el epigastrio. Si yo en mi región del hígado, en el hipocondrio derecho, que tiene que ser órgano sólido, ¿no es cierto? Tiene que ser mate. Pero si en el hipocondrio derecho, donde está mi hígado, debería percutir y escuchar mate, y escucho timpánico, significa que ese mi hígado está cambiando de sólido que debe ser a hueco. Algo está pasando con ese hígado que se está autodestruyendo. Se está volviendo hueco y está sonando como tambor. Me debe llamar la atención. La auscultación, ¿no es cierto? Es agarrar un estetoscopio, usar el diafragma del estetoscopio para escuchar el pulmón, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y siempre se hace comparativo. Si escucho en el lado derecho, tengo que escuchar en el lado izquierdo a la misma altura, a la misma dirección. Tengo que pedirle al paciente que respire por la boca como cansado, porque cuando respira por la boca como cansado ya empiezo a generar ruido respiratorio. Porque si al pacientito le digo respirar normal, como siempre respiras, no voy a escuchar nada. Tengo que pedirle que respire por la boca como cansado y me tengo que enfocar cuando entra el aire. Y después de eso tengo que decirle que diga 33 para escuchar la vibración de las estructuras pulmonares cuando el paciente diga 33. Eso es lo que siempre han dicho los médicos, que lo odian a la ANEC. La ANEC fue el que inventó el estetoscopio. Y era un lujo hacer una auscultación a una linda dama, escuchar sus pulmones, poniendo tu oído en su tórax posterior. Pero vino la ENEC, inventó el estetoscopio y esta foto que ven que era verdadera, se tuvo que cambiar y ahora ya se usa un estetoscopio donde ya no hay ese contacto tan cercano entre paciente y médico. Se aplica el estetoscopio en forma comparativa, se escucha lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. No solamente del lado izquierdo de arriba abajo, lado derecho de arriba abajo. Empezamos en el ápice o en el vértice de la columna que tiene el pulmón y nos vamos yendo hacia la base, que es donde está el diafragma, para escuchar comparativamente los ruidos. Esta entrada del aire al pulmón se llama murmullo vesicular. Corresponde al movimiento de aire hacia el parénquima pulmonar y se percibe mejor en la inspiración profunda a través de la boca. Su hallazgo sugiere que el bronquio es permeable y el pulmón recibe ventilación en la región correspondiente. Significa que ese paciente está vivo y está respirando. Cuando no escucho este murmullo vesicular, ya me tengo que preocupar. Significa que no está ventilando en esa región donde yo estaba tratando de encontrar el murmullo vesicular. ¿Qué pasa? ¿Qué otros ruidos pueden haber que no son normales? Tenemos los estertores. Voy a escuchar soplos. Voy a escuchar crepitantes. Voy a escuchar roncos, frotes pleurales y sibilancias. Esto es cuando tengo una patología pulmonar, porque un pulmón sano tiene un murmullo vesicular presente y permeable. Pero cuando ya tengo estertores, ya tengo roncos y sibilancias, estoy frente ya a enfermedades que tiene el pulmón. Una ausencia de ruido respiratorio. Yo le hago sentar y le digo que respire por la boca y pongo mi estetoscopio en el tórax posterior. No hay ruidos. No
entra aire en esa parte del pulmón. ¿Qué ha pasado? Tengo que tener en mi chip duro por qué no estoy escuchando un murmullo vesicular. Ahí tendré que pensar en un neumotórax. Tendré que pensar en un derrame pleural o tendré que pensar en una atelectasia. Estas son 3 causas por las que no voy a escuchar murmullo vesicular en esa región del pulmón. Ruidos disminuidos. ¿Qué significa? Entra poco, está entrando poco aire. Algo está obstruyendo. Puede ser un derrame pleural, puede ser una atelectasia o puede ser fibrosis pulmonar, que está muy de moda la fibrosis pulmonar. Pongo mi estetoscopio y escucho roncos, puro roncos, cuando uno está roncando. ¿No es cierto? Son ruidos sordos, rudos. Es como cuando una persona ronca. ¿Por qué una persona ronca? Porque ese tubo, ese bronquio, está parcialmente tapado. ¿Y por qué se tapa? Se va a tapar la gran mayoría de las veces por secreciones bronquiales. Se va a tapar porque ese bronquio está teniendo alguna clase de secreción. Y la secreción más común es por moco. Tenemos los sibilantes, que es cuando uno silba. Ese bronquio se está tapando, se está broncoconstriñendo. Hay un broncoespasmo. Puede ser por una alergia que está comprometiendo el sistema respiratorio, pero la gran mayoría es por un ataque de asma. Escucho ruidos crepitantes como burbujas, como cuando uno agarra un plástico. Estoy frente a un edema agudo de pulmón o estoy frente a una neumonía. Y tenemos que un ruido que frota. Entre las 2 pleuras está frotando algo. Es como cuando agarro 2 papeles y los froto entre ellos. Estoy frente a una pleuritis o a un derrame pleural. Estos son los posibles ruidos que puedo escuchar en un pulmón y que me tiene que alertar frente a qué patología estoy con este pacientito. Estertores, ¿no es cierto? Ruidos chasqueantes, burbujantes, estrepitosos en el pulmón, ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados, son húmedos, secos, finos o roncos, estertores. Los crepitantes, ¿no es cierto? Es como hay cuando hay burbujas de aire finas, ¿no es cierto? Los roncos, ¿no es cierto? Hay una obstrucción, algo está tapando ese bronquio. Los frotes pleurales, típico de lo que es la pleuritis, un episodio muy doloroso, porque cada vez que esas pleuras se frotan, hay dolor. Las sibilancias, típicas de la crisis asmática, típicas de las crisis alérgicas. Tipos de tórax, el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Cada una con distintas patologías que ya hemos visto en fases. Los tipos de tórax que podemos encontrar, los enfisematosos, ¿no es cierto? Los pectum excavatum, los pectus carinatum. El tipo ectomórfico, ya hemos visto ese flaco, ¿no es cierto? Flaco, alto, delgado, sin músculo, sin pedículo adiposo, ¿no es cierto? Ese tipo endomórfico, ese gordito, ¿no es cierto? Pícnico, ¿no es cierto? Y tenemos el mesomórfico, el musculoso, el que va al gimnasio, ¿no es cierto? El grande, el robusto. Las malformaciones que podemos tener en el tórax. Tenemos lo que es el pectum excavatum o zapatero o en embudo. Es un tórax hundido,
está excavado. Hay una malformación del esternón en la parte baja y central. Este pectum excavatum afecta lo que es el corazón, cambia la dirección del corazón, cambia el eje de bombeo del corazón. Por lo tanto, va a tener problemas ese corazón el momento de la eyección de la sangre, porque va a estar empujado, va a estar desplazado. Tórax hundido, zapatero, excavatum o en embudo. Esto es como se ve un tórax excavatum, donde existen dificultades en la parte eyectiva del corazón. Vean cómo se mete la estructura ósea y desplaza y afecta el corazón que está en esa zona. Por lo tanto, esas fracciones de eyección del corazón van a estar alteradas. Vean cómo se desplaza toda esa parte de lo que es el corazón. Tenemos lo opuesto, que es el pectus carinatum, paloma o en quilla de barco, ¿no es cierto? La quilla del barco termina en punta, ¿no es cierto? Es la protrusión del esternón. En vez de haberse metido para adentro, ahora el tórax está sacado, está hacia afuera. Vean cómo es la protrusión de ese esternón hacia afuera. Esto no tiene repercusiones anatómicas porque ahí adentro no está pasando absolutamente nada. El corazón está en su lugar, los pulmones están en su lugar, están funcionando normal, fracciones de eyección del corazón están bien, pero esto ya es una parte estética, ya es una parte del pacientito, nunca va a ir a una piscina, nunca va a ir a una playa. Tenemos un pectoratum excavatum carinatum superior, medio, inferior, dependiendo dónde está la protrusión de este esternón. Vean cómo se sale, pero no está causando ninguna molestia, ninguna alteración en los órganos internos del tórax, pero sí estéticamente no se ve bien. Resultado, cirugía. Tratar de sacar ese carinatum, sacar esa parte de quilla y termina de esta forma. Mucho más estético tener una cicatriz que un hueso protruyendo en el tórax. Tenemos también otro que es el síndrome de Poland. Y el síndrome de Poland es ausencia congénita del pectoral mayor y del pectoral menor. No existe ninguna alteración a nivel del tórax, pero hay hartos niñitos que están naciendo con este síndrome de Poland, donde no tienen los músculos pectoral mayor y menor. Diferentes anormalidades de lo que puede ser un pectus carinatum. El esternón, que ya lo hemos visto. Fracturas de esternón, especialmente en accidentes de auto. Cuando nos chocamos y no tenemos el cinturón de seguridad, nos metemos al volante o el volante se nos viene encima y nos aprieta el tórax. Pacientito tiene todo un cuadro clínico de fractura costal, pero no encontramos una fractura costal. La radiografía de tórax AP o anteroposterior no me muestra una fractura de esternón, porque esa parte del esternón no la puedo ver por la radiolucidez que produce ese esternón. Pero el paciente tiene un cuadro clínico de mucho dolor. Le saco una tomografía y aquí podemos ver lo que está roto, ese esternón, por el impacto grande y gran transferencia de fuerza que tuvo ese pacientito. Vean esa fractura donde está fracturado el esternón. Malformaciones del esternón, tenemos la hendidura esternal, que es ya
un esternón hundido, tenemos que no exista ese esternón, que el esternón nunca se desarrolló, nunca se formó el esternón. Por lo tanto, lo que está ahí adentro, que es el corazón, estará fuera del tórax, protruirá fuera del tórax porque hay un defecto external y generalmente son pacientitos que no van a vivir, que se les hace lo más que se puede, pero es imposible. Y se llama la ectopia cordis por falta del hueso external. El tórax paralítico tísico, ¿no es cierto? Es ese tórax plano, pareciera que está en expiración permanente, totalmente hundido. Generalmente se da por enfermedades caquécticas, esos pacientitos que no han comido, esos pacientitos que han estado en ayuno, pacientitos que tienen infecciones crónicas, que tienen neoplasias, tuberculosis crónicas, que van a terminar con unos tórax totalmente flacos, donde se pueden contar todas las costillas. Tórax raquítico, ¿no es cierto?, de pacientitos totalmente flacos. El tórax piriforme, ¿no es cierto? Hay una expansión en el tórax superior y se adelgaza en la parte inferior como si fuera una pera. El tórax piriforme. El tórax entonel, ¿no es cierto? O el tórax enfisematoso, ese pacientito que ha ido matando sus alveolos a través de los años por el uso del tabaco, ha ido matando sus alveolos, por lo tanto cada vez tiene que inspirar más para que entre más aire y ese aire trate de haber un intercambio gaseoso en los pocos alveolos que han quedado. El tórax entonel, tórax enfisematoso, es un tórax que pareciera que está totalmente en inspiración. No es como el tórax raquítico, un paciente que pareciera que está en expiración. El enfisematoso o entonel es un paciente en inspiración permanente. Vean la diferencia en un pacientito que era un sujeto, el mismo pacientito, una foto en su edad de joven y a medida que fue fumando, fue creciendo, fue llegando a la adultez, vean cómo ha cambiado su pulmón se ha vuelto como un turril en total inspiración. La displasia espandilotorácica o síndrome de Charcot-Levin, ¿no es cierto? Que hemos visto estos pacientitos. Esto es una enfermedad genética, malformación de las vértebras y malformación de las costillas. Tienen un tórax corto. Hay mucha fusión de la columna vertebral torácica. Tienen un cuello corto, movimientos limitados. Igual que el CRIS, que el pacientito que tiene las fusiones de las columnas cervicales. Deformidades de la costilla, de la columna, ¿no es cierto? Tenemos la cifosis, que es la joroba. Tenemos la escoriosis, que es esa lateralización en forma de S de la columna, de lado hacia la derecha o hacia la izquierda, en forma de S, ¿no es cierto? La escoriosis. Vean esa escoliosis, esa malformación de la columna. Vean esta malformación más grande que incluso fue necesario para sacar una tomografía para ver qué es lo que estaba pasando. La lordosis, donde como dicen, perdón la expresión, es el sacanalgas, ¿no es cierto? Sacapoto, es el que están sacando el poto por la lordosis de la columna lumbar, una exageración de lo que es esa curvatura. Y aquí tenemos el tórax cifoescoliótico, ¿no es cierto? Una exageración de la curvatura de la concavidad anterior de la columna dorsal, que es la cifosis, y se combina con una desviación hacia la derecha o a la izquierda, que es la escoliosis. Pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Y aquí tenemos una degeneración de una familia, ¿no es cierto? La bisnieta anda recta, la madre ya está empezando a encorvarse y la abuelita ya tiene su joroba que lo está encorvando totalmente. Cifoescoliosis, máxima distorsión torácica combinado con cifosis y escoliosis de la columna dorsal.
importantes problemas mecánicos, importantes problemas digestivos, importantes problemas pélvicos. Bueno, creo que llegamos hasta aquí, ya son las 2 de la tarde. La próxima clase, que es el 16, va a ser la última clase. Empiecen a estudiar, doctorcitos, pongan empeño. Espero que pasen, el examen va a ser bien fácil, bien simple. Espero que no saquen todas sus chanchullas, que ya las conozco, ya sé cómo son. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.